más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Llegó un momento en que me pasaban todo lo que me echaban allí en la herida y ya prácticamente no me dolía porque tenía una caspa, ¿verdad? Es la caspa que se crea superficialmente en la herida que deja de doler y de arder, y sabe, tenía que tener cuidado con esa pierna, pero ya era menos doloroso. Y sabe, así es la sanidad emocional también del ser humano. Cuando le permites a Dios que empiece a tratar con tu ofensa, que empiece a sanar tu herida, te va a doler el hecho que tú tuerzas tu brazo a torcer para perdonar, porque tú dices que el daño que me hicieron es grande. ¿Cómo puedo perdonar si me destruyeron la vida, si me robaron la inocencia, si me dañaron por completo? ¿Cómo puedo perdonar a esa persona que me destruyó, que me traicionó, que me hizo daño? ¿Cómo lo puedo perdonar? Y sabe, cuando Dios está sobando tu herida y está echándote aceite y está tratando de sanarte, te va a doler demasiado y tú vas a sentir que no puedes soportar el dolor, pero de algo estoy seguro: sí lo podrás soportar si pones esa herida en las manos del Señor, si dejas que el Señor cure la ofensa que alguien hizo en tu corazón y no le permites esa ofensa que sea tu amo y Señor, y que tú no vivas por la ofensa ni para la ofensa, sino que pises bajo tus pies toda eso que sientes para que no te domine, para que no seas su esclavo, para que no vivas realmente oprimido, atado y completamente esclavizado a la ofensa. Y bueno, entonces vemos que ser sanados duele, pero es lo mejor que puede pasar. Y cuando tú renuncias a ese dolor es cuando empieza el proceso de la sanidad. Viene el proceso de la sanidad interior. Y algo que Dios anhela es que tú puedas ser sanado. Ahora, más adelante vamos a ver por qué debemos perdonar. Y sabe, es importante entender que debemos perdonar, que sin importar lo grande que haya sido lo que ocurrió en nuestra vida, Dios pide que perdonemos. Y Dios pide que perdonemos no por la otra persona que nos ofendió, sino por nosotros mismos. Ahora, ese dolor del perdón, vea, quiero que sepas algo. Muchas personas también fueron ofendidas y les causó dolor lo que le hicieron. Por ejemplo, tenemos la historia de José, el cual le dedicaré un capítulo más adelante completo a la historia de José, cómo sus hermanos le hicieron mucho daño, le causaron mucho dolor, le sacaron muchas lágrimas, le hirieron en gran manera, pero dice la palabra que José decidió perdonar. Y cuando José decidió perdonar, Dios lo llevó a un nivel más grande de bendición. También vemos que David perdonó a Saúl, quien lo persiguió de muerte por mucho tiempo. Y Saúl quería matar a David, pero David huyó de David mucho tiempo. David huyó de Saúl mucho tiempo. Y en ese transcurrir del tiempo, Dios le permitió a David tener un corazón de perdón. Y sabe, hoy cuesta perdonar, hoy cuesta decir yo perdono, porque sabes, para nosotros es más importante el ego, lo que me hirieron, lo que me hicieron, que lo que puedo recibir luego del perdón. Y no hay cosa más gratificante para el ser humano cuando deja ese yugo de la ofensa a un lado y permite que el perdón llegue a su corazón. Y extender ese perdón es realmente lo que Dios espera que ocurra en tu vida hoy. Ahora, también Jesús, cuando vemos que Jesús estaba en la cruz, Él dice que extendió una palabra de perdón. Jesús mismo dijo: Señor, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Y sabes, quienes decidieron perdonar llevaron vidas victoriosas, fueron restaurados, fueron levantados, tuvieron
nuevas oportunidades en la vida, tuvieron grandes bendiciones, tuvieron grandes gozos y tiempos de alegría, porque todo eso que estás sufriendo, todo eso que lloras, todo eso que te entristece, todo eso que te lamenta, es transitorio y pasajero. Para los días de gozo, de paz, de alegría, de fortaleza que Dios te dará luego que puedas perdonar. Ahora, también hubo en la palabra de Dios personas que decidieron no perdonar. Y esas personas que no decidieron perdonar realmente producieron mayores tragedias y dañaron más a otras personas de lo que ellos fueron dañados. Y sabe, eso es lo terrible de incubar la ofensa en nuestro corazón y permitir que la ofensa crezca cada día más, porque cada día más tendrás una razón más para odiar, tendrás una razón más para sentirte airado, tendrás una razón más para sentirte con la autoridad o con el deseo de vengarte por aquello que te hicieron. Y cada día que pasa y no tratas con la ofensa, realmente eso se convierte en una bomba de tiempo, porque tú estás como ese león que se esconde, que se oculta para que cuando la presa pase pueda lanzarse sobre ella y devorarla. Así te sientes tú en estos momentos. Estás esperando la oportunidad perfecta para tú vengarte de esa persona que te hizo daño, para tú hacerle un daño más grande y que le cause más dolor y que le cause más sufrimiento y que le saque más lágrimas de las que la ofensa que te hicieron a ti produjo en tu interior. Y sabes, si hay algo que Dios quiere evitar, es que tu vida termine en una tragedia, porque la venganza tú podrás sentirla placentera en el momento, pero la venganza produce grandes desgracias en la vida de aquella persona que toma la venganza en sus manos. Entonces vemos que aquí dice la palabra de Dios que cuando Absalón, dice la palabra, no perdonó a su hermano Amnón, y cuando usted lee las escrituras se da cuenta que Absalón, Amnón y Tamar eran hermanos, y Amnón se enamoró de Tamar y abusó de ella sexualmente. Así que Absalón simplemente le dijo: no digas nada, porque yo seré quien vengue todo esto que te hicieron a ti. Y sabe, Absalón causó una tragedia demasiado grande. No solamente mató a su hermano Amnón por venganza, sino que también se levantó contra su propio padre David, lo desterró del trono, lo hizo salir de Jerusalén huyendo, porque su sed de venganza era grande. Pero sabe, jamás la venganza compensará lo que hay en tu interior, y cuando tú solo piensas en vengarte, esa misma venganza te destruirá a ti por completo. Y cuando Absalón estaba en el trono, dice la palabra que entonces Dios empezó a confundir su vida. Y la muerte de Absalón fue realmente trágica, y vemos entonces cómo, aunque él saboreó la venganza, saboreó el hecho de ver a su padre huyendo, a su hermano muerto y toda la tragedia que causó en Israel a causa de su sed de venganza por la ofensa, la palabra dice que su final fue de tragedia, de dolor, de miseria. Qué triste es que tú, aún conociendo la palabra de Dios y que puedas ver que Dios te está hablando en esta hora, aún decidas vengarte, aún decidas levantar tu mano contra tu ofensor. Y sabes, Saúl tampoco perdonó a David y por eso lo perseguía. No le perdonó el hecho de que fuera mejor que él. Y sabe, lo de Saúl era más envidia que otra cosa, y lo persiguió, pero Dios nunca permitió que lo tocara. Mas sin embargo, el final de Saúl también fue un final muy trágico. Y ahí vemos entonces cómo la venganza y la sed de venganza lo que produce son tragedias mayores, mayúsculas, más de lo que nos hicieron a nosotros y lo que nosotros vivimos. Debemos tener cuidado de no permitir que esa ira irracional llegue a nuestros corazones, y no permitir que
esa sed y ese deseo de venganza puedan transcurrir a unos niveles que realmente luego serán muy lamentables. Ahora, para recibir esa sanidad debemos orar a Dios, y creo que una de las cosas más importantes es esa oración. Y cuando oramos a Dios, ¿sabe? La palabra dice en 2 de Crónicas 6:29, dice: toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga, es decir, su aflicción y su propio dolor y el dolor de su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás, oh Dios, desde los cielos, desde el lugar de tu morada, perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Aunque sea doloroso, el dolor de la sanidad es pasajero. Y aquí dice que toda oración y todo ruego que se pueda hacer para sanar la llaga, la aflicción y el dolor del corazón, el Señor lo escuchará y lo recibirá. Por lo tanto, hoy es un día donde tú puedes clamar a Dios por tu sanidad, por tu restauración. Ahora, 2 de Corintios dice algo muy importante. Vamos a mirarlo. Habla acerca de ese dolor de la sanidad. Y vea, 2 Corintios 7:9 dice: sin embargo, ahora me alegro, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque habéis sido entristecidos para arrepentimiento, y os habéis vuelto a Dios, pues habéis experimentado una tristeza tal como Dios quiso que la experimentases, para que no sufráis pérdida alguna por vuestra causa, porque la tristeza, que es según la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin que haya que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, es decir, la tristeza sin esperanza de los que no creen que Dios puede cambiar su situación para bien, produce muerte. Entonces vemos que 2 de Corintios 7:9 nos dice algo muy importante. Esa tristeza que tú estás sintiendo puede convertirse en dos cosas. Puedes hacer dos cosas diferentes con esa tristeza que hoy estás sintiendo. Dice: para algunos esa tristeza se puede convertir en la esperanza de una vida mejor. Y tal vez ese abandono que te hicieron es la esperanza que Dios te va a dar de una vida mejor. Tal vez ese dolor que te causaron es la esperanza que Dios te va a dar para una vida mejor. Tal vez esa situación de ofensa, de herida en tu corazón, es la esperanza que Dios te está dando para una vida mejor. Claro, hoy no lo ves porque te duele, porque lo único que sientes es el dolor, la ofensa, pero tú puedes volver esa ofensa como la esperanza de Dios para una vida mejor, para un mejor futuro, para un mejor mañana. Pero tu dolor, tu ofensa, tu tristeza puede convertirse en muerte, es decir, vivir muerto espiritualmente de por vida, vivir con odio, con ira irracional, vivir con sed de venganza, vivir con dolor toda tu vida. No se justifica para un hijo de Dios. Y por lo tanto, ese dolor que Dios ha permitido que venga a tu vida, tú debes saber qué hacer con él. Hoy te aconsejo que puedas usarlo para tener una esperanza para tu mañana. Que esa situación que estás viviendo, Dios la cambie para tu propio bien y te pueda dar realmente grandes bendiciones a través de esa circunstancia. Ahora, creo que es importante que podamos entender por qué debemos perdonar. Y hay razones supremamente fundamentales que la palabra dice por qué debo perdonar. Ahora, miremos cuáles son los motivos, según Dios, por qué debemos perdonar a la persona que nos ha ofendido. En la Biblia nunca encontrarás que hay unas ofensas grandes, medianas o pequeñas. En la Biblia nunca encontrarás que tú puedes perdonar si
la ofensa que te hicieron va dentro de este paquete y no puedes perdonar si la ofensa que te hicieron va dentro de este otro paquete. No, la Biblia dice que debemos perdonar. Es un mandamiento de Dios para sus hijos. Número uno, ¿por qué debo perdonar? Debemos entender que el perdón es una orden que Dios le da a aquella persona que sufrió la ofensa. Y usted dirá, ¿por qué Dios me ordena perdonar? Bueno, Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Ahora, Mateo 5:43-45 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora, cuando miramos esta palabra nos damos cuenta que el Señor dice algo muy importante. Él solamente dice, debes amar a tus enemigos, y creo que no hay un enemigo más grande que tú puedes tener en esta hora que el que te ofendió y el que te hizo daño. Tú lo ves como tu enemigo. A ese enemigo es al que le tienes que mostrar el amor de Dios. ¿Cómo mostramos el amor de Dios? Perdonando. Dios dice, debes perdonar, porque el hecho de perdonar, estamos diciéndole a Dios, Señor, yo acepto y acato tu palabra en mi vida. Y cuando tú aprendes que el Señor dice, ama a tus enemigos, y amar no es simplemente que tú cuando lo veas vas a sentir mariposas y corazones te van a salir de los ojos cuando ves a la persona que te ofende. No es eso de lo que Dios te está hablando. Dios te está diciendo que tú amas a tus enemigos cuando los bendices, cuando oras por ellos y los bendices, cuando ya los ves y no te causa dolor ni sientes repudio por ellos, cuando no sientes ningún tipo de dolor ni de ese recuerdo doloroso que antes se venía a tu cabeza y sentías que te dolía y que te dolía cada vez que lo recordabas. Él dice, cuando tú amas a tu enemigo, tú oras por él y lo bendices. Cuando tú amas a tus enemigos, le haces el bien cuando realmente lo necesita. Y si alguien me ofende y yo veo que soy la persona que lo puede ayudar a salir de un lío, yo digo, jamás contarás conmigo porque tú me hiciste daño. Pues la Biblia dice todo lo contrario. Si esa persona te necesita, tú debes acudir a ayudar a esa persona, porque de esa manera muestras el amor de Dios en tu vida. Y tú dirás, ¿sabes? Eso es absurdo. ¿Cómo puedo yo ayudar al que me destruyó la vida? ¿Cómo puedo yo extender la mano a aquel que me ha hecho tanto daño? ¿Cómo puedo extender la mano a aquel que me causó dolor? ¿Sabes? Porque Dios dice que puedes hacerlo, porque Dios dice que debes hacerlo, y porque si el Espíritu Santo está en ti, tú podrás hacerlo. Entonces vemos que dice que así como el sol y la lluvia caen sobre buenos y sobre malos, asimismo es el amor de Dios. El amor de Dios cubre a toda la humanidad, y Dios dice, debemos perdonar. Ahora, número 2, si no perdonamos, Dios no nos perdona. Y yo creo que esta es una razón realmente de peso para perdonar. Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, Dios dice algo muy interesante en esta palabra. Dios dice que debemos perdonar esas deudas
y la ofensa se convierte en una deuda. Es decir, esa persona me debe el sufrimiento que me hizo, me debe el daño que me hizo, me debe el dolor que me causó, me debe la angustia que he pasado todo este tiempo, me debe el haber perdido todo lo que perdí, me debe. Y sabe, la ofensa se convierte en una gran deuda. Pero él dice: Señor, así como tú has perdonado mis deudas, es decir, las cosas que yo hice un día que te ofendieron, Señor, ayúdame a perdonar a los que me ofenden. Y sabe, si hay algo que debemos comprender de esta palabra, es que si no podemos perdonar a los hombres, ¿cómo podemos ir delante de Dios y solicitar su perdón? ¿Sabías que cada día ofendemos a Dios, tal vez con una palabra, tal vez con un pensamiento, tal vez con una mala actitud? Ofendemos a Dios de mil maneras. Y cuando ofendemos a Dios, realmente Dios se duele su corazón. Pero cuando vamos a Él y nos arrepentimos y le pedimos perdón, Dios extiende su mano de perdón. No un perdón condicionado, es un perdón realmente genuino el que sale del corazón de Dios. Y si Dios perdona, ¿quién eres tú y quién soy yo para no perdonar? Por eso es importante entender que no puedes tener una relación con Dios realmente de pacto, de bendición, si tú aún tienes en tu corazón ofensa, herida y dolor contra otro hermano, contra otra persona que te hizo daño. No puedes ir ante Dios como si nada esté pasando.